Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. Por eso, en esta mañana, el título de este mensaje tiene que ver con estar involucrados con la desgracia ajena. Y vamos a desarrollar un texto que es muy breve, pero quisiera que podamos ir anotando, ir viendo, ir descubriendo a medida que vamos leyendo este pasaje, los detalles que nos arroja este texto. ¿Están conmigo? Lo primero que vamos a ver es Mateo 7:28. Si usted trajo su Biblia física o electrónica, puede abrirla en Mateo 7:28. Y vamos a leer. Dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes, ¿qué hacían? Se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. Y acá comienza el capítulo 8. Ahí dice: Jesús sana a un leproso, es el título que le dan al capítulo 8. Y dice: cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. ¿Saben que del capítulo 5 al capítulo 7 encontramos qué? El sermón de la montaña, el sermón del monte. Y Jesús va a desarrollar una serie de enseñanzas en cuanto a la oración, en cuanto al ayuno, al divorcio, en cuanto a las bienaventuranzas. Y hay una sucesiva de mensajes, de enseñanzas. Y luego que Jesús desarrolla este mensaje, como dice el verso final del capítulo 7, que Jesús desciende y las multitudes, ¿qué hacían? Se asombraban ¿de qué? De su enseñanza. Se asombraban porque enseñaba como quien tiene autoridad. Usted tiene que pensar que Jesús aparece como un hombre más. Está recién comenzando su ministerio. Entonces la gente ya comienza a ver que no era semejante a los maestros de la ley. Algo tenía. Pero hay una frase que resalta y me produce asombro. Es que la gente ve en Jesús una autoridad que la que no tienen los maestros, la que no tienen los demás. Y esta autoridad enseñaba, pero a la misma vez, esta autoridad en Jesús, ¿qué es lo que hacía? La gente lo seguía. La gente quería estar con Él. La gente no se quería despegar de Él, porque Él tenía algo. Esa autoridad mostraba cercanía. Y pensaba que a veces en algunas iglesias, y yo estoy seguro que en esta no pasa, es que la autoridad tal vez de los pastores genera como un cierto miedo. Como le dice al niño: si te seguís portando mal, le voy a decir al pastor que te estás portando mal. Y es como que el pastor o los pastores se vuelven como un cuco, como no sé, ¿cómo le dice el viejo de la bolsa? Como te voy a llevar. Pero en realidad la autoridad tiene que ver amor, cercanía. O los padres en la familia, cuando la mamá le dice al hijo: mira, el papá va a llegar, si seguís portándote mal, te voy a acusar con tu papá. ¿Qué se está generando? El rol del padre como una autoridad que genera ¿qué? Miedo. Pero Jesús, con toda la elocuencia, la autoridad con la que enseñaba, la gente lo seguía. ¿Por qué? ¿Qué había en Él? Había amor, cercanía. Pero el texto continúa. En el capítulo 8, en el verso 2, dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de Él. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este pasaje de Mateo también lo van a desarrollar Marcos y Lucas. Y Lucas, que tiene este ojo, esta perspectiva de tal vez de médico o de algo de medicina, él dice que la enfermedad había avanzado porque este hombre estaba lleno de lepras. Lucas 5, capítulo 5, verso 12. Y este hombre tenía que ver que su aspecto ya era repugnante ante otros.
Los judíos de aquel entonces reaccionaban ante la lepra como tal vez nosotros hoy podríamos reaccionar a una persona que tiene SIDA, por ejemplo. No tan solo las señales de la lepra producían una repugnancia ante otros, sino que el leproso, al momento de ver señales de su enfermedad, él tenía que mentalizarse a la muerte. Porque la lepra era una enfermedad mortal, terminal. No tan solo para una preparación para la muerte, sino que la lepra producía en la persona barreras sociales. Saben que el leproso tenía que vivir aislado. Tenía que irse del lugar donde estaban todos. Es más, cuando la familia sabía que un integrante tenía lepra, lo que hacían era, lo llevaban, lo aislaban, y en ese lugar aislado comenzaban a construir un pequeño refugio para cuidar al leproso por si llovía, por si había nieve. ¿Y qué otra cosa? Para poder alimentar a ese leproso, ¿qué es lo que hacían? Las familias llevaban un plato de comida, lo dejaban en el suelo y se iban, para que después el leproso viniera a buscar y comer. Saben que en Palestina, en los tiempos de Jesús, en las sinagogas, en los lugares de reunión, se había creado una caja aparte dentro de la sinagoga para guardar ahí los leprosos. Para que ellos en ese lugar excluido puedan escuchar tal vez la Torá, la palabra, o puedan escuchar o ser parte de la reunión. De manera aislada. Y en Levítico vemos cuando la ley estaba siendo desarrollada, para las personas leprosas habían diferentes instrucciones, no tan solamente alejarse, sino que si la persona se la declaraba como leproso, tenía que andar gritando en la calle con un velo cubierto en su cabeza y gritando, ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente reconociera que con esa persona no había que tener contacto. Y por estas razones había crecido entre los judíos, ¿saben qué mentalidad? Que el leproso era maldito. Que el leproso era maldecido por Dios. Que esa lepra era consecuencia de que había hecho algo mal. Que el Señor les daba pago por sus delitos. Y cuando vemos este aspecto del leproso que se acerca a Jesús, podemos ponernos en sus zapatos y decir, con todo este peso, con toda esta marca social, con toda esta carga sobre sus hombros, Él se acerca a Jesús. Este leproso estaba buscando en Jesús más que una sanidad física. Estaba anhelando ser limpio de todo aquello que tal vez lo habían rechazado. Obviamente una persona que lo excluyen de esa manera, obviamente en su interior, en sus emociones, no estaba bien. Y el pasaje sigue diciendo en el verso 3, Jesús extendió la mano y ¿qué es lo que hizo? Tocó al hombre y le dijo, si quiero, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Esta era una enfermedad especialmente desagradable y humillante porque solía desfigurar a la persona. Y yo quisiera que podamos ver en la pantalla estas imágenes. El leproso, a medida que se va desarrollando la enfermedad, se le van cayendo los miembros, se le van cayendo los dedos, se le van saliendo las orejas. Es más, ustedes ven en el lado izquierdo una persona sin manos, porque ya la lepra está consumiendo su cuerpo. Imagínense que un leproso, con solo por entrar a un lugar y su cabeza entraba por esta puerta, ya todo este lugar para los judíos estaba contaminado. Con el simple hecho de pisar ese lugar. Jesús no le rechazó. Jesús no dio un paso atrás, sino que ¿qué es lo que hace? Le muestra
su completa aceptación. Jesús, antes de decirle un comentario, antes de decirle algo, ¿qué es lo que hace? Un acto físico. Extiende su mano y lo toca. Si alguien veía este gesto en Jesús, Jesús, frente a todo el resto, frente a toda la sociedad, estaba ya contaminado. Con el simple hecho de estar en contacto con ese leproso. Era en contra de la ley ceremonial tocar a un leproso en estas condiciones. Pero hay una palabra que usa acá tanto el leproso como Jesús. El leproso le dice, si quieres, límpiame. Y Jesús le dice, si quiero, sé limpio. Y la palabra limpiar tiene otra connotación. Perfectamente el leproso le hubiese dicho, sáname de esta lepra, de esta enfermedad. Pero la palabra limpiar tiene que ver con esto, con purificar, con ser limpio de toda inmundicia, de toda enfermedad. Tanto una purificación ceremonial, pero también tenía que ver con una purificación moral. Y el texto finaliza diciendo en el verso 4, mira, le dice Jesús, no se te ocurra decirle a alguien, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva. Tal vez Jesús, esta situación pasó de una manera aislada sin que otras personas se dieran cuenta. Pero según la ley del Antiguo Testamento, los únicos autorizados por Dios para declarar a un leproso limpio era el sacerdote. El sacerdote era el único que le daba la chance al leproso de que era sano, de que presentaba su ofrenda y luego podía incorporarse de vuelta a la sociedad. Y Jesús le dice, te animo a hacerlo. Pero tenemos que pensar que la sanidad de un leproso no era algo común, no era algo de todos los días. Por eso este leproso iba a provocar asombro ante otros, pero hay algo clave acá. Jesús le dice, ve y preséntate a los sacerdotes, aquellos que tal vez son incrédulos en saber que está el Mesías entre nosotros. Cuéntale a ellos que el Mesías está. Y Jesús nuevamente, cuando vienen los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y dice, sí, yo soy el Mesías, el que sana a los enfermos, el que limpia a los leprosos. Esto declaraba el cumplimiento mesiánico en Jesús. Luego de ver estos datos del texto, quisiera que podamos reflexionar en 3 áreas que debemos comenzar a aplicar en nuestras vidas para comenzar a involucrarnos con las desgracias ajenas. La primera es que necesitamos limpiarnos de toda inmundicia. ¿Saben que al pasar de los años, la condición física de un leproso había llegado a ser símbolo de la condición de un pecador? Podemos ver varios textos en el Antiguo Testamento que hablan de esto. Vemos a David cuando él peca con Betsabé. Se presenta ante Dios y le dice, límpiame, purifícame con hisopo, que quede más blanco que la nieve. Y está hablando de que hay una necesidad de ser limpio. La lepra es una figura apropiada del pecado porque es abominable. El pecado es destructivo. El pecado es contagioso. Y humanamente es imposible lidiar con él. Así como la lepra era una inmundicia para el hombre físico, el pecado es una inmundicia para el hombre espiritual. ¿Sabe que el pecado, así como la lepra es sentenciada a una persona a muerte, el pecado también nos sentencia a muerte? Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es... Mi pregunta es, ¿de qué cosas tenemos que ser limpios hoy?
¿Qué cosas nos están haciendo sentir contaminados? ¿Qué práctica del pecado o qué pecados estoy practicando que tienen que ver con esa purificación? Tal vez la palabra inmundicia, de ser limpio de la palabra inmundicia, es fuerte, pero tiene que ver con nuestra naturaleza. A pesar de que conocemos a Cristo y que tal vez venimos a la iglesia y que llevamos una relación con Jesús, sigue existiendo una lucha interna que nos lleva a hacer lo malo. ¿O soy yo el único? Pastor, ¿vino alguien hoy? Para conectar con otros, debo ser limpio de todo orgullo, de toda arrogancia, ser purificado de toda autosuficiencia, para comenzar a involucrarme con la desgracia ajena. Cuando logramos involucrarnos con la realidad del otro, tenemos que ser limpios, purificados. ¿Para qué? Para no seguir siendo contaminados por nuestros actos, sino que ir siendo regenerados a imagen de Dios. Cristo es poderoso para limpiarnos de toda nuestra enfermedad moral y espiritual. El leproso se postra delante de Jesús y le dice: Señor, Curios, divino, Señor de todo. Porque el leproso entiende que Jesús es la persona indicada para ese leproso ser limpio. ¿Hay alguien en esta mañana que diga conmigo: Señor, límpianos? Señor, purifícanos. Esa es la humildad, esa es la entrega delante de Jesús. La segunda área para involucrarnos con la desgracia ajena es que necesitamos despojarnos de toda indiferencia. Y la palabra indiferencia está en un intermedio entre tener aprecio y desprecio. Una persona que es indiferente no siente atracción ni rechazo por ninguna de las situaciones o asuntos que se hallan enfrente. Una persona indiferente le da igual lo que le pasa al resto. Tiene que ver con una persona apática. Pero pensemos en Jesús. Jesús estaba recién comenzando su ministerio, dio con elocuencia tantas enseñanzas y luego de que la gente lo admiraba por su autoridad, Él baja de esa montaña y una multitud lo sigue. Una multitud, tengo detrás mío. Pero para Jesús no le fue indiferente ver la realidad de un leproso. Es como cantamos. Él deja las 99 y va por aquella que se pierde. A Jesús no le es indiferente la realidad del otro. No ignoró la situación o la condición que vivía este hombre, sino que muestra empatía, compasión. Y saben que cuando nos despojamos de toda indiferencia, vamos a ser llevados a dejar de ignorar ciertas situaciones que vemos en nuestro entorno. Iglesia, compartamos un momento. ¿En qué cosas somos indiferentes? ¿En qué situaciones mostramos indiferencia ante otros? ¿No queremos ayudar? ¿En qué situaciones mostramos indiferencia? ¿En qué realidades somos indiferentes? No somos atentos. ¿Falta de atención? ¿Ok? ¿Ante el sufrimiento de otro? Escuchar, nos falta compartir. Hoy Guille en la mañana nos compartía, cuando uno va a Capital, ¿cuántas personas ve en la calle? 50 personas. Y a veces uno es indiferente frente a esa realidad. Ni nos da igual.
ignoramos. Porque claro, nuestras vidas, nuestras familias están bien. Tenemos una casa, tal vez tenemos un auto, tenemos todo. Tal vez frente a la enfermedad de alguien, como compartía Jere esta mañana, somos indiferentes. La tercera área para involucrarnos con la desgracia ajena es que necesitamos ser revestidos, así como nos despojamos de toda indiferencia. Tenemos que revestirnos, ponernos una ropa de afecto y aceptación. Y esto nos va a conducir a tener amor por otros, a tocar la realidad de otros con afecto, con aceptación. Saben que Jesús, y algo que me asombra tanto, perfectamente Jesús, como en otros casos de otras sanidades, pudo haber dicho, sé limpio. Pero Jesús toca. ¡Wow! Jesús toca al leproso. Y parece que lo hace a propósito. Pero eso genera afecto. Imagínense, una persona que cuánto tiempo habrá estado sin un toque, sin un abrazo. Pero Jesús intencionalmente toca a ese leproso. Me pregunto, ¿cómo actuaríamos si por esta puerta entrara un indigente? Con olor, con suciedad. ¿Cómo actuaríamos si por esta puerta entrara una prostituta? ¿Cómo sería nuestra reacción? ¿Cómo sería nuestra actitud si por esta puerta y si estuviera sentado junto a nosotros un homosexual, un hombre vestido de mujer? ¿Cómo sería nuestra reacción? ¿O cuál sería nuestra actitud si por esta puerta entrara el intendente Pose? O un gran empresario en Argentina. ¿Saben que en estas semanas leíamos la carta de Santiago en nuestro plan de lectura? Y Santiago 2, capítulo 2, va a confrontar a la iglesia y les pone un caso. Le dice, supongamos que en CC Vida, donde se reúnen, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante. Supongamos que viene este hombre. Y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí, de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? ¿Sabe, iglesia? Cuando nos revestimos de afecto y aceptación, comenzamos a tener una perspectiva del otro diferente. Porque comenzamos a tratar por igual al hombre más rico del mundo y al hombre más pobre del mundo. Y el pastor Rocco siempre nos anima. CC Vida existe para aquel que viene de un barrio privado o para aquel que viene de una villa. Y vamos a recibir a todos por igual. Porque nuestro ADN, nuestra visión como iglesia de extensión, de encuentro, de entrega y extensión, tiene que ver con eso, con alcanzar no a un grupo reducido de personas, sino que estamos llamados a ganar a todos. Y nuestro afecto y nuestra aceptación hacia otros tiene que ser de igual. Aunque nos cueste, tenemos que extender nuestras manos para tocar la necesidad del prójimo. ¿Sabe, iglesia? Es posible que en esta mañana tengamos que identificar aquellas cosas que nos hacen sentir inmundos. Aquellas cosas que nos hacen sentir que estamos contaminados. Tal vez con culpa, con vergüenza, pero la actitud del leproso es la que nos tiene que desafiar. El leproso se acerca a Jesús de reverencia. Y esa misma actitud es la que debemos presentarnos delante de Dios.
En Jesús podemos encontrar ese toque purificador, ese toque de sanidad sobre nuestras vidas. Esto fue Mensajes de Vida, una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933, sitio web www.ccvida.org.ar.